Bien, jóvenes, estamos iniciando con la grabación de la sesión. Primero, vamos a recordar un poquito de lo que hemos visto en la anterior clases. A ver, ¿alguien podría hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en la anterior clases? Habló de las ponderaciones de la materia, del trabajo final, de los grupos. Ya. Hemos hablado de la importancia de lo que es evaluar un proyecto de inversión desde la parte económica y financiera. Para poder evaluar un proyecto de inversión, lo primero que tenemos que determinar es un horizonte de tiempo de evaluación. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es un horizonte. Un horizonte de tiempo de evaluación. Ahora, este horizonte de tiempo de evaluación depende de qué. Primero depende del tamaño de la inversión. Del tamaño de la inversión. Si es una inversión que no requiere grandes sumas de capital, pues el periodo de evaluación posiblemente sea 1 año, 2 años, 3 años. Pero si estamos hablando una inversión de grandes sumas de capital, por ejemplo, una planta industrial, que se requiere una inversión alrededor de unos $500,000 o arriba del $1,000,000, entonces el periodo de evaluación seguramente va a ser mayor a 5 años. Entonces, un factor que determina el periodo de evaluación de un proyecto es el tamaño de la inversión. El otro es el ciclo del proyecto. Hay proyectos de ciclo largo y ciclo corto. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en un proyecto de comida rápida, seguramente el periodo de evaluación va a ser corto. Dice en su Posiblemente 6 meses, pantalla, sale 1 blanca. año, ¿no? Porque su ciclo es bastante corto. La rotación que tiene la comida rápida es bastante. Entonces el periodo de evaluación va a ser corto. Dicen, perdón que lo ¿Sí? corte, la pantalla está blanca, no Sí, tiene está nada. blanca. Ahorita vamos a resumir un poquito de lo que hemos hablado. Ah, ¿Correcto? ya, ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el horizonte de tiempo. ¿Estamos? Ya de los factores que hemos hablado. Entonces, ese es lo primero, horizonte de tiempo. Ya está. Ese es el horizonte de tiempo. Una vez ya determinado el horizonte de tiempo, ahora tenemos que determinar cuánto se requiere de inversión para implementar este negocio. Entonces aquí hablamos ya de inversión. ¿Y la inversión se genera en qué periodo? En el periodo cero. En el periodo cero. La inversión inicial se genera en el periodo cero. No importa si el periodo de inversión dura 2 años, se lo considera como periodo cero. Hay inversiones que duran 3 años la implementación. Por ejemplo, en la universidad ustedes que están estudiando, se están formando en este momento, ¿cuánto tiempo creen que duró la implementación de la infraestructura de la universidad? ¿No 2 años? Posiblemente
Mucho más, creo que fue 3 años. Entonces, toda esa duración del periodo de inversión se lo considera como periodo cero. ¿Estamos? Ahí está la inversión, en el periodo cero. Y esta inversión está contemplado por 3 componentes. ¿Cuáles serán ellos? ¿Cuáles eran los componentes de la inversión inicial? Que se lo considera como flujo de inversión. A ver, ¿cuáles eran? El capital fijo. La inversión fija. ¿Qué más? Inversión de activo diferido y el capital de trabajo. La inversión diferida. Y el capital de trabajo. Capital de trabajo. Estos son los componentes del flujo de inversión, es decir, de la inversión inicial. La inversión inicial están sujetas ¿a qué? A depreciación, ¿no es cierto? Están sujetas a depreciación, excepto el terreno, ¿no? Salvo y cuando que esto pertenezca al sector agropecuario. Y la inversión diferida está sujeta a amortización, ¿no? Amortización. ¿Y qué es el capital de trabajo? ¿Qué es el capital de trabajo? El dinero, los préstamos. Recursos que se requiere para dar inicio al ciclo de operación. Ahí está. Entonces, la inversión inicial está en el periodo cero. Vamos a ponerlo aquí, periodo cero. En el periodo cero. No importa si el periodo de inversión dura 2 años, 3 años o 4 años. Se lo considera como periodo cero. Porque desde la adquisición del terreno hasta la construcción de la infraestructura, equipamiento, instalación de los equipos, etc., puede durar bastante tiempo. Pero todo ese periodo se lo considera inversión inicial. Y esto está compuesta por los bienes, que es la inversión fija, que están sujetas a depreciación. La inversión diferida son todas las erogaciones de recursos preoperativos. Y el capital de trabajo, los recursos que vamos a requerir para dar inicio al primer ciclo de operación, es decir, para poder comprar la primera materia prima, para poder pagar los primeros sueldos al personal. Posiblemente cuando un negocio inicia, pues los ingresos que generan normalmente no cubren los costos y gastos. Por lo tanto, se tiene que tener recursos para poder cubrir ello. ¿Estamos? Muy bien, ya está entonces la inversión. Ahora viene la operación del negocio. Cuando ya el negocio empieza a desarrollar su actividad, es decir, empieza a operar, empieza a generar ingresos y empieza a generar egresos. La diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo que genera el proyecto se los llama flujo. El flujo de efectivo.
Entonces, vamos a tener ahora la generación de flujo por el proyecto. De acuerdo al periodo de evaluación del proyecto. Y así sucesivamente. Y debemos tomar en cuenta que el último flujo del último periodo siempre va a ser mucho más grande que los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el último flujo del periodo va a ser mucho más grande que los demás? Porque es todo lo que se ha cobrado de todas las ventas que hay. O sea, es de todos los ingresos a la empresa. Por eso. A ver, alguien levantó la mano, creo que Aguayo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el último flujo va a ser mucho más grande que los otros? Porque en este último flujo de caja se contempla el valor de salvamento del proyecto, que es el valor terminal. Y este valor terminal hace que el último flujo sea mucho más grande que los otros. Y ese valor terminal se puede determinar de dos maneras. ¿Cuáles son ellos? El valor de liquidación de los activos, de los bienes, y el valor de continuación de operación, es decir, calcular el flujo perpetuo al final del periodo de evaluación. Pero esta segunda parte es más utilizado para valoración de empresas. Normalmente para evaluar un proyecto de inversión utilizamos la primera, que es el valor de liquidación de los activos. ¿Estamos? Entonces, esto es lo primero que se debe desarrollar antes de evaluar un proyecto de inversión. Primero, determinar el horizonte de tiempo de evaluación, que va a depender del tamaño de la inversión y del ciclo de operación del negocio. Y ahí tenemos que construir el flujo de caja, que es el presupuesto de capital, que está contemplado por el flujo de inversión, que es en el periodo 0, la erogación de recursos, que tiene tres componentes: inversión fija, bienes, inversión diferida, erogación de recursos preoperativos, y capital de trabajo, recursos que se requieren para dar inicio al primer ciclo. Luego ya el negocio empieza a desarrollar su actividad, entonces va a empezar a generar flujo, va a empezar a generar ingresos de efectivo y salidas de efectivo. Y estos son los flujos operativos. Y si hemos utilizado deuda para financiar parte de la inversión, entonces vamos a incluir el flujo de financiamiento, que también se va a mostrar dentro de estos flujos.
va a estar el flujo de financiamiento incluido dentro de estos flujos de caja. Con la única diferencia. Si hay financiamiento externo con capital externo, entonces se va a considerar flujo de caja financiero. Flujo de caja financiero. Pero si no hay financiamiento, se considera el flujo de caja económico. Ahí está la diferencia. Flujo de caja económico, 100% de la inversión financiado con capital propio. Flujo de caja financiero significa que hay una combinación entre deuda y patrimonio para financiar la inversión. Que eso lo vamos a ir viendo un poquito con la práctica. ¿Estamos? Entonces, volviendo a repetir, ya tenemos el horizonte de tiempo de evaluación. Tenemos determinado la cantidad de recursos que se requiere para la inversión. Ya tenemos los ingresos y egresos de efectivo que me va a generar el proyecto, que es el flujo de caja. Ahora, una vez tenido toda esa información, tenemos que utilizar los indicadores de evaluación para determinar la viabilidad de este proyecto. ¿Y cuáles son esos indicadores de evaluación? El valor actual neto, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada, índice de rentabilidad, periodo de recuperación de la inversión, el valor de continuación, ¿cómo se llama este? El BAUE, valor equivalente neto. Hay una infinidad de herramientas. Pero para poder utilizar estos indicadores, necesitamos ahora otra variable. ¿Qué necesitamos? Estos flujos, fíjense, se encuentran al final de cada periodo de evaluación. Al final de cada gestión. Al final del año 1, al final del año 2, año 3. Al final de cada periodo. Pero la evaluación lo estoy realizando en el momento de hoy. La evaluación la estoy haciendo hoy. Es decir, aquí estamos evaluando el proyecto. Nos encontramos aquí. Pero los flujos que me genera el proyecto se encuentran en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que actualizar estos flujos para poder evaluarlos al día de hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este flujo que se encuentra en el año 1, vamos a ver si sale. Tenemos que traerlo al día de hoy. Tenemos que actualizarlos al día de hoy. El flujo que se encuentra en el periodo 2 de la misma manera. Tenemos que actualizarlo al día de hoy. El flujo que se encuentra en el periodo 3 de la misma manera. El flujo que se encuentra en el periodo 4 exactamente la misma. Y el último flujo del periodo de la misma manera. Ahora, ¿qué necesitamos para poder actualizar estos flujos? Necesitamos una variable que es fundamental. ¿Cómo se llama eso? La tasa de descuento. Necesito la tasa de descuento. Necesito la tasa de descuento. ¿Y qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento no es nada más el costo de capital. Es el costo de capital. Y hay una materia específica para hablar de costo de capital. No sé si ya lo vieron ustedes, el Finanzas 3, o ese es para el pénsul nuevo, Finanzas 3, y para el pénsul antiguo está con nombre de decisiones financieras estratégicas. Bien.
Todavía. Costo de capital. Tenemos que vencer finanzas 2 para llevar finanzas 3. Bien, echado gana entonces a llegar a finanzas 3. El costo de capital. Es una variable fundamental el costo de capital. Ahora, ¿qué es el costo de capital? El costo de capital no es nada más el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas. Es el costo de oportunidad. Es el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas. Eso es lo que mínimamente esperan obtener de rendimiento por su inversión. Ahora, hay herramientas que nos ayudan a determinar este costo de capital. Entonces, para poder descontar estos flujos necesitamos esta otra variable que es tasa de descuento. ¿Estamos? Hasta aquí. ¿Tiene alguien alguna consulta? Aquí hemos hecho un breve resumen de todo lo que hemos visto en las anteriores clases. Todo bien, dicen. Perfecto. Entonces, una vez que ya tengamos estas variables, lo demás, lo que vamos a hacer es sencillito como ganar la Oriente. Todo lo va a hacer el Excel. No vamos a sufrir nosotros. El Excel lo va a hacer todo. Esto es lo complicado, si ustedes quieren, de la parte financiera. Construir este modelo financiero. Esto de aquí es un modelo financiero que tenemos que construir. Gran parte de las clases seguramente lo vamos a dedicar a esto. A la construcción del modelo financiero. De un modelo financiero. Esto es lo que cuesta. Lo demás, ni se preocupen por los demás. Va a ser sencillito como vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Esto es la parte más compleja por ahí para poder evaluar un proyecto de inversión. Una vez que tengamos toda esta información que es el flujo de caja y la tasa de descuento, pues vamos a aplicar ahora los indicadores que vienen a continuación. ¿Estamos? Entonces, voy a continuar. No sé si alguien quiere sacarle un screen para que así le pase al grupo antes que se pueda eliminar. Ya está, ¿no? Ya está listo. Perfecto. Ahí está. Entonces, el flujo de caja descontado, como les decía, es el flujo que se encuentra en el futuro generado por el proyecto traídos al día de hoy. Eso es lo que nos está mostrando este gráfico. Fíjense, el flujo generado en el futuro los traemos al día de hoy. Ese es el flujo de caja descontado. Es el valor actual de los flujos que genera el proyecto en el futuro. Pero para ello necesitamos una tasa, que es la tasa de descuento. Esta tasa de descuento, vuelvo a repetirlos, es fundamental. Es una variable clave. Si yo no sé determinar esta tasa de descuento, puedo estar rechazando proyectos que son rentables o viceversa, aceptar proyectos que no son rentables, simplemente por no determinar correctamente la tasa de descuento. ¿Estamos? Entonces es fundamental. Entonces el flujo de caja descontado simplemente es
actualizar los flujos generados por el proyecto a su valor actual, es decir, al día de hoy. Y para ello, obviamente, se utiliza la tasa de descuento, que ya les decía que no es nada más el costo de capital. Y este costo de capital es el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas. Es decir, es la tasa de interés que nos permite traducir el dinero del futuro a dinero del presente, es decir, al día de hoy. Y obviamente, como les decía, va a haber otro módulo que ustedes van a hablar específicamente del tema de costo de capital. Es bastante amplio este costo de capital. Es bastante amplio. Entonces, no vamos a entrar a detalle, pero basta con saber que es fundamental este variable para poder evaluar un proyecto de inversión. ¿Estamos? Aquí tenemos, por ejemplo, de cómo se obtiene la tasa de descuento. Esta tasa de descuento está compuesto de dos grandes partidas, o puede ser de una también. Por ejemplo, aquí tenemos la tasa de descuento que estamos buscando. Este es el objetivo, llegar a esto. ¿Cómo llegamos a esto? Puedo tener dos opciones. O puedo estar en tres opciones, si ustedes quieren. En tres opciones. La primera, se tiene capital. Es decir, tengo el capital suficiente para poder invertir. Es decir, voy a invertir o voy a financiar mi inversión 100% con capital propio. Entonces, mi tasa de descuento simplemente va a ser el costo de oportunidad de mi capital propio, porque yo soy el que he invertido el 100%. Entonces, mi costo de capital, mi tasa de descuento, va a estar compuesto por el costo de oportunidad del capital propio. Pero si no tengo la cantidad de capital necesaria para inversión, entonces tengo que recurrir a un financiamiento. Es decir, aportamos una parte de la inversión y la otra parte financiamos con deuda, con capital ajeno. Por lo tanto, ahí voy a tener dos tipos de tasas. Uno, el costo de oportunidad del capital propio, es decir, cuánto yo exijo de rendimiento por mi capital y cuánto el banco me exige por la deuda, que normalmente es la tasa de interés. Y como tengo dos tasas, que es el costo del capital propio y el costo de la deuda, entonces necesito determinar una sola tasa, porque es una tasa de descuento que voy a utilizar. Por lo tanto, tengo que calcular el costo promedio ponderado de capital, de acuerdo al aporte de cada uno de ellos. Y eso va a ser mi tasa de descuento. Y la tercera opción es que yo tenga la oportunidad de negocio, pero no tengo un centavo de capital. Entonces eso significaría que tenemos que financiar el 100% con capital ajeno la totalidad de la inversión. Por lo tanto, el costo de la deuda va a ser el costo de capital y por ende va a llegar a ser mi costo o mi tasa de descuento. ¿Estamos? Entonces, de esa manera nosotros llegamos a construir nuestra tasa de descuento, que puede ser mediante la combinación entre deuda y patrimonio, 100% con capital propio o 100% con capital ajeno, que sería la deuda. ¿Estamos? Continuemos entonces. Aquí les decía entonces, el costo, la tasa de descuento se determina mediante el costo promedio ponderado de capital si es que tenemos una combinación entre deuda y patrimonio para financiar la inversión. Y lo que les decía, ¿no? Hay que tener cuidado. Si no se determina con precisión esta tasa, pues posiblemente esta tasa sea demasiado alto o demasiado bajo. Y con ello es lo que voy a evaluar mi proyecto. Entonces, puedo estar rechazando proyectos que son rentables o puedo estar aceptando proyectos que no son rentables si es que no determinamos con precisión esta tasa de descuento.
Entonces es fundamental esta variable. Esto vamos a pasar, no vamos a ingresar a detalle porque no me interesa, porque hay otro módulo que van a ver. Lo que me interesa es ahora lo siguiente. Una vez que ya tenemos construido nuestro flujo de caja, tenemos la tasa de descuento. Una vez con toda esa información, ya estamos en condiciones de aplicar los indicadores de evaluación para evaluar el proyecto. Y para poder evaluar la viabilidad de un proyecto, tenemos indicadores que son utilizados. Tenemos, por ejemplo, para evaluar el resultado financiero de una gestión que ya culminó, que ustedes ya lo han visto en Finanzas 1, para evaluar el desempeño financiero de la empresa en una gestión. Para ello tenemos los indicadores de ROI, rendimiento sobre la inversión, el ROI promedio, el rendimiento sobre los activos o el rendimiento sobre el patrimonio, que podría ser otros. Estos son para poder evaluar el desempeño financiero de una empresa. Es decir, cómo se ha administrado la empresa. En este caso, no voy a utilizarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo evaluar un proyecto nuevo que no tiene datos históricos. Porque es un proyecto nuevo. Recién queremos implementar el proyecto. Por lo tanto, estos indicadores de rendimiento contable, pues no nos van a servir en este caso. En este caso no nos van a servir, sino que estos indicadores sirven para evaluar el desempeño financiero de una empresa que ya está en marcha. Los que sí me van a servir para poder evaluar mi proyecto de inversión son estos otros indicadores. El periodo de recuperación de la inversión, es decir, en cuántos años voy a recuperar mi inversión. Y el otro, los indicadores de generación de valor, indicadores de rentabilidad y los indicadores de eficiencia. ¿Estamos? Entonces, con esta segunda parte es lo que nos vamos a quedar nosotros para poder evaluar un proyecto de inversión. Esa última parte. Entonces aquí tenemos nosotros los indicadores que vamos a utilizar para poder evaluar un proyecto. Tenemos los indicadores de generación de valor, que es el valor actual neto, es el valor del proyecto después de descontar las inversiones necesarias para su realización. Tenemos indicadores de generación de rentabilidad, que es la tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno modificada. La tasa interna de retorno es la tasa que vuelve cero al valor actual neto, al VAN. Este indicador está asociado a la rentabilidad generada por la inversión. Es decir, la TIR nos muestra la rentabilidad promedio que genera el proyecto. Y la tasa interna de retorno modificada también está asociada a la rentabilidad generada por la inversión, pero una rentabilidad mucho más real que la TIR. La TIR modificada corrige 3 inconsistencias o problemas que tiene la TIR normal, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos analizando cada uno de ellos. Y aquí vamos a implementar otro indicador de eficiencia. Tenemos de generación de valor, tenemos de generación de valor, que es el VAN, tenemos de generación de rentabilidad, que es la tasa interna de retorno, y la TIR-M, la tasa interna de retorno modificada, y vamos a tener un indicador de eficiencia, que es el índice de rentabilidad. Entonces vamos a ver también este otro indicador, índice de rentabilidad, que es el indicador de eficiencia.
¿Estamos? Entonces vamos a ir desglosando uno a uno de estos indicadores. Vamos con el primero. Valor actual neto. El valor actual neto es un indicador de generación de valor. El valor actual neto nos mide el beneficio económico de un proyecto dado su flujo de caja y su tasa de descuento. Es decir, el BAN nos mide los recursos que ha generado el proyecto en términos de hoy, es decir, a su valor presente, después de haber cubierto la inversión inicial y haber cubierto el costo de oportunidad, que es la tasa de descuento. Desde el punto de vista financiero, nos permite visualizar las bondades de realizar o no la iniciativa de inversión. Entonces, el BAN nos mide los recursos que genera el proyecto adicionales en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión inicial y el costo de oportunidad. ¿Cómo se lo determina este indicador? Fíjense que simplemente tenemos que actualizar los flujos de caja que genera el proyecto. Fíjense, estos flujos que genera el proyecto en el futuro, tenemos que actualizarlos a una tasa de descuento. Cada uno de los flujos, de acuerdo al horizonte de evaluación, ¿no? Actualizados, es decir, traídos al día de hoy. ¿Y cómo lo hacemos eso? Dividiendo entre el factor financiero, que contempla la tasa de descuento. A este flujo actualizados al día de hoy, lo tenemos que restar la inversión inicial. Eso es el valor actual neto. Eso es el valor actual neto. ¿Estamos? Entonces, fíjense gráficamente, en un flujo lo podemos demostrar o ver de esta manera. Fíjense, estos son los flujos que genera el proyecto. El flujo en el periodo 1, flujo de caja en el periodo 2, flujo de caja en el periodo 3 y el flujo de caja en el periodo N. Entonces, estos flujos que son generados por el proyecto en el futuro, los tenemos que actualizar al día de hoy. ¿Cómo los actualizamos? Dividiendo entre el factor financiero. Y el factor financiero era 1 más la tasa de descuento elevado a un periodo. 1 más la tasa de descuento, pero elevado a 2 periodos, porque se encuentra en el periodo 2. 1 más la tasa de descuento elevado al periodo 3 y sucesivamente. 1 más la tasa de descuento elevado al periodo N. Entonces, actualizados al día de hoy estos flujos. Y lo único que tengo que hacer es sumarlo. Fíjense, sumarlo estos flujos actualizados y restarlo la inversión inicial. Y restamos la inversión inicial. Esta es la inversión inicial. Entonces, a estos flujos actualizados al día de hoy, lo restamos la inversión inicial. Y esto es el valor actual neto. El valor que genera el proyecto en términos de hoy, después de haber cubierto inversión inicial, ya está cubierto aquí, y el costo de oportunidad, que es la tasa de descuento. ¿Cuál era el objetivo de las finanzas? ¿Recuerdan? Generar valor, ¿no? Maximizar la riqueza de los accionistas. Incrementar el valor de la empresa. ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Tomando la mejor decisión financiera.
invirtiendo en aquellos negocios que te generen una rentabilidad mayor al costo. Es decir, una inversión que recupere la inversión inicial y cubra el costo de oportunidad. ¿Estamos? Entonces, esto es la forma de determinar de manera manual el valor actual neto, conocido como el VAN. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, gráficamente. El VAN, mediante un esquema. ¿Qué es lo que hace el valor actual neto? Fíjense que tenemos un flujo de caja. Tenemos un flujo de caja. Y por un lado tenemos la inversión. Es la devolución del dinero recibido para la inversión. Tiene que recuperar la inversión. También tiene que cubrir el costo de oportunidad, el costo del dinero, que es el interés que paga el proyecto por el préstamo de la inversión. Y lo que queda, que es el remanente, lo que queda como remanente es el valor actual neto, que es la generación de valor. Cuando se lleva al periodo cero, es el VAN o la generación de valor, que sería este remanente. Este remanente puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser igual a cero. Y ya vamos a ver un poquito más adelante qué sucede cuando este remanente es igual a cero, cuando es menor a cero y cuando es mayor a cero. Entonces, aquí podemos ver claramente el esquema del valor actual neto, que debe cubrir la inversión, debe cubrir el costo del dinero y debe haber un remanente para que el proyecto sea viable financiera y económicamente. ¿Estamos? Y vamos a continuar un poquito más para ir viendo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos un pequeñito ejemplo que dice lo siguiente. El proyecto nos genera unos ingresos por 150. ¿No? Unos ingresos por 150. Y nos genera unos egresos entre costos y gastos por valor de 100. La diferencia entre el ingreso menos el egreso, tenemos una diferencia de 50. Y si nosotros lo llevamos esto en un horizonte de tiempo, tenemos el egreso que está la inversión de 100 y tenemos el ingreso generado por el proyecto al final del periodo por 150. Entonces, el ingreso generado por el proyecto menos la inversión inicial, tenemos un remanente de 50. Pero aquí estoy restando, fíjense, 150 y 100. Pero no estoy tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, no estoy tomando en cuenta que la inversión está en el año 0 y el ingreso está en el año 1. Y no puedo restar alegremente como está haciendo aquí. Aquí podríamos decir que estoy teniendo un remanente de 50. Ah, pero ¿por qué hizo la operación de suma y resta? No se debe realizar eso. No estamos tomando en cuenta el riesgo. Entonces, para ello, se utiliza la tasa de descuento. Entonces, fíjense, tenemos que calcular el valor actual de los ingresos y el valor actual de los egresos. Entonces, fíjense, los 150 que se encuentra dentro de un año, le voy a actualizar a una tasa.
Voy a asumir que es una tasa del 10%. Una tasa de descuento del 10%. Voy a actualizar a una tasa del 10%. Ahí está. Entonces, fíjense. Los 150 lo voy a actualizar a una tasa de descuento. Ese ingreso que se encuentra en el año 1 actualizados al día de hoy, ahora recién puedo restarlo, los 100 que es de inversión en el día de hoy. Porque ya están en el año 0 ambos, tanto la inversión como el ingreso. Entonces, haciendo la operación matemática, fíjense, 150 dividido entre el factor financiero 1 más la tasa de descuento, menos 100 nos da un valor de 36.36. Entonces, aquí podemos decir que el proyecto está generando valor para la empresa en términos de hoy de 36.36 dólares. Después de haber cubierto, ¿qué? La inversión, porque ya lo he cubierto, fíjense, ya lo he cubierto los 100. Y además estoy cubriendo la tasa de descuento del 10%. Después de eso, tenemos aún recursos por 36.36 dólares. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en los proyectos. Proyectos que generen valor para la empresa. ¿Estamos? Entonces, este proyecto está generando valor en términos de hoy en 36.36 dólares. Es decir, el patrimonio del inversionista, del accionista o del dueño se va a incrementar en 36.36 dólares. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué está sucediendo si nosotros volvemos a nuestro esquema? Fíjense, teníamos una inversión de 100. Y aquí está, la inversión de 100. Vamos a ver otro color que no se pueda. Tenemos la inversión de 100. Ahí está. El proyecto nos ha generado un ingreso de ¿cuánto? De 150, ¿no ven? De 150. Pero tenía un costo de oportunidad, que era el costo de capital, la tasa de descuento. ¿De cuánto era? Del 10%. Mi costo de oportunidad de esta inversión inicial de 100 es 10%. Por lo tanto, si lo sacamos el 10% de 100, ¿cuánto me va a dar? 10. El costo del dinero es 10. El costo de oportunidad de estos 100 es 10. ¿Cuánto me generó de ingreso el proyecto? Eran 150, ¿no es cierto? 150. De los 150 ha ido a cubrir la inversión de 100. 150 menos 100, ¿tenemos cuánto de diferencia? 50. De esos 50 tiene que ir a cubrir 10 dólares, que es el costo del dinero. El 10% de 100. Ahora nos quedan ¿cuánto de remanente? 40. 40 de remanente. A esos 40 que no están en el día de hoy, sino de aquí a un año, los tengo que traer al día de hoy. Por lo tanto, los tengo que actualizar al día de hoy, dividiendo entre el factor financiero, que es 1 más la tasa de descuento del 10%. Entonces, 40 dividido entre 1 más 0.10, fíjense, ahí llegamos al mismo resultado de 36.36, que era nuestro valor actual neto. Entonces, aquí podemos ver, fíjense con este esquema, qué es lo que hace para llegar al valor actual neto. Esta inversión supera a la mejor opción del mercado en 36.36 dólares. Por lo tanto, podemos decir con certeza que este proyecto de inversión sí está generando valor para la empresa. ¿Por qué? Porque después de haber cubierto su inversión de 100, haber cubierto el costo del dinero de 10, aún le queda un remanente
de $36.36 en términos de hoy. ¿Estamos? Ahora, el BAN tiene una regla de decisión. Porque ya hemos dicho que el valor del BAN puede tener tres valores, puede asumir tres valores. Un valor negativo, que es menor a 0, un valor positivo, que es mayor a 0, y un valor igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando si el valor del BAN es negativo, es decir, es menor a 0? Esto significaría que el proyecto no está generando valor para la empresa, sino está destruyendo valor. Significa que el proyecto no justifica desde el punto de vista financiero, porque la inversión estará generando una rentabilidad menor al costo de capital. Por lo tanto, el proyecto se debe rechazar. En castellano, si el BAN es menor a 0, el proyecto se rechaza. ¿Por qué se rechaza? Posiblemente no esté cubriendo la inversión inicial, es decir, no estemos recuperando la inversión. Tampoco estaríamos cubriendo el costo de oportunidad. Pero si el BAN es igual a 0, significa que la inversión está generando rendimiento exactamente igual al costo de capital. Por lo tanto, el proyecto tiene la opción de aceptarse o rechazarse. Es decir, si volvemos un poquito hacia atrás, cuando el BAN es igual a 0, significaría que no tenemos remanente. ¿Qué significa eso? Que su remanente va a ser de 0. ¿Qué significa eso? Que se cubrió la inversión inicial, se cubrió el costo de dinero, pero no quedó un remanente. No quedó un remanente. Entonces ahí entramos a un punto de indiferencia. ¿Aceptamos o rechazamos? Por eso dice, es indiferente. ¿Aceptamos o rechazamos? Eso va a depender del inversionista. Porque el proyecto me está devolviendo la inversión y me está cubriendo el costo del dinero, el costo de mi inversión. Pero no hay remanente que vaya a incremente mi patrimonio o que genere valor para la empresa. Entonces, cuando el BAN es igual a 0, es indiferente. Puedes aceptar o rechazar el proyecto. Eso va a depender de la decisión que tome el inversionista. Pero si el BAN es mayor a 0, es decir, si hay un remanente, significa que la inversión está generando una rentabilidad mayor al costo de capital, más que el costo del dinero. Por lo tanto, el proyecto se debe aceptar porque está generando valor para la empresa. Entonces, si queremos aceptar un proyecto de inversión, el valor del BAN debe ser mayor a 0. Debemos estar en esta situación. ¿Queda claro? Entonces, a ver, recapitulando un poquito. ¿Qué nos mide el BAN? A ver, alguien que quiera. Nos mide el beneficio económico de un proyecto, de flujo de caja. Ya, en términos de hoy, nos muestra la generación de valor en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión inicial y el costo de oportunidad.
es el remanente que queda después de cubrir inversión y el costo del dinero. ¿Estamos? Dice, tengo una pregunta. Adelante. Con el ejemplo que nos ha dado a conocer, ¿es posible mostrar los tres efectos que puede dar cuando el BAN es menor a cero, cuando si el BAN es igual, o si el BAN es mayor a cero? Con el ejemplo de los 150 y 100 y 50, con el resultado, es posible demostrar, es dar a conocer, porque sabe muy bien, bueno, según su explicación, si el BAN mide el tipo, la tasa de descuento y también mide el beneficio, entonces es posible explicarnos con eso. Claro, O- claro que sí. Volviendo o- entonces al esquema. A ver, vamos a borrar aquí. Ok. Vamos a volver al esquema. Aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si el proyecto generara un ingreso no de 150? O sea, vamos a eliminar esto, no de 150. Y imaginemos que el proyecto está generando un ingreso de 105, voy a poner. ¿Vamos? De 105. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? 105 menos 100. 95. Ah, 25. 5. 5. Ahora, entonces aquí ya no sería 150. ¿Sería cuánto? 105. A ver si lo puede tapar eso. Más o menos 105. A ver, calcula ahora esto. 105. 105 dividido entre 1 más 0.10. Todo eso menos 100. 3.96. ¿Positivo o negativo? Positivo. $3.96. Positivo, ¿no? Sí, positivo. Ahora, ¿el BAN sigue siendo positivo o ya negativo? Sigue siendo Positivo. En su menor escala sigue siendo positivo. Sigue siendo positivo. ¿Y qué significa eso? ¿Que aceptamos o rechazamos el proyecto? Aceptamos. Aceptamos. Pero, a ver, no sé. A ver, calculen bien. No sé si ese es el resultado. Tengo mis dudas. A mí me sale que es menos 4,54. Puede ser por la marca de la calculadora. A ver. ¿Alguien, una tercera persona que calcule? Porque Es 105 dividido entre 1 más 0,1 no tiene menos 100, relación, ¿verdad? fíjense, no tiene relación este resultado que me acaban de dar de 3.5, 3.96. ¿Por qué? Menos 4.54 me sale. Vámonos más adelante, fíjense, me están diciendo, fíjense que aquí, no se olviden que nuestro flujo que generado por el proyecto era de 105, ¿no ven? 105. Entonces, de estos 105, 100 ya está cubierto y el costo del dinero es 10. ¿Y cuánto me quedó después de cubrir la inversión? Solamente me quedó 5. Pero el costo del dinero es 10. Fíjense que no cubre la totalidad del costo del dinero. Entonces es imposible que tengamos un BAN positivo de 3.36. Algo está sucediendo ahí. Menos 4.55. Menos 4 dicen por ahí. ¿Cuánto punto?
55. 55. Es decir, si nos vamos a este esquema, voy a borrar todo esto. Si nos vamos a este esquema, está sucediendo lo siguiente. ¿Se está cubriendo la inversión? Sí. A ver, bueno, esto está cubierto con los 105, ¿no ven? Con los 105 de ingreso, vamos a poner así, 105, cubre la inversión, ya está cubierto los 100. Me queda 5. Esos 5 va a servir para poder cubrir el costo del dinero. Pero el costo del dinero es 10. Entonces, ¿cuánto me falta por cubrir? 5. Entonces voy a tener un remanente de menos 5. Es decir, ni siquiera ha cubierto la totalidad del costo del dinero. Apenas cubrió 5, me faltan por cubrir 5. Entonces, esto no es 40, 5 entonces. Voy a borrar esto, voy a poner aquí más arriba, menos 5. Ahí está. Menos 5. Entonces, ese menos 5 es lo que yo tengo que actualizar. Menos 5 dividido entre 1 más 0,10. Menos 4, menos 47.5 saco. Menos 4 puntos. Menos 47.5 he sacado. No sé si habrán sacado los demás. 7.5. A ver, algo está mal en la calculadora. Hay que llevarla a Normandía esa calculadora. Es que sí. 4.55. 4.55. Lo está sacando, Lisen. No me quiere aceptar a mí. A ver. Voy a ver. 4.55 negativo. Voy a ver el resultado si es esto. Voy a abrir una calculadora. Parece que están teniendo problemas en el cálculo, ¿no? Cálculo está un poco mal. A ver, calculadora, vamos a buscar. No la tengo. A ver. A mí me sale menos 0,5. ¿Pueden ver la calculadora? Sí. Una calculadora financiera poderosa, ¿no? A ver. Primero vamos a hacer la primera operación. La primera operación era... era lo siguiente. 105, ¿no? Dividido entre 1 más la tasa del 0.10. ¿Correcto? Todo eso menos la inversión que era de 100. Entonces, ¿cuánto es esto? Menos 4.545, es decir, redondeado, menos 4.55. ¿Estamos? Y el otro era menos 5. Menos 5 dividido entre 1 más 0.10. No hay necesidad de elevar a 1 porque se sobreentiende. Pero si ustedes quieren, no hay problema. Lo elevan. No hay problema. Pero no hay necesidad porque el 1 se sobreentiende. Entonces, igual debería dar menos 4.55%. Entonces, el valor actual neto del proyecto es menos 4.5. Entonces, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto? Rechazamos el proyecto. ¿Por qué rechazamos el proyecto? Voy a volver a la presentación.
Es menor a 0. ¿Por qué es menor a 0? ¿Qué significa que sea menor a 0? ¿Estamos cubriendo la inversión inicial? Sí, pero no estamos cubriendo el costo del dinero. Apenas de los 10 que es el costo del dinero, estoy cubriendo 5. Me falta 5 por cubrir. Entonces tendré que buscar otra alternativa de inversión con menor riesgo, posiblemente, y yo invierta esos 100 ahí. ¿No ven? Eso es lo que significa cuando el BAN es menor a 0. ¿Estamos? Pero podría suceder también que yo tuviera un ingreso de 95. Fíjense, el proyecto me generó un ingreso de 95. Con estos 95, ni siquiera voy a cubrir la inversión inicial, es decir, va a faltar para cubrir 5. Me falta por cubrir 10, que es el costo de dinero. Por lo tanto, voy a tener un remanente de 15. Es decir, mi IVA va a salir mucho más negativo todavía. Ah, ¿se puede dar esa situación? Sí, claro que sí, se puede dar la situación. Entonces ahí voy a tener otro valor mucho más negativo todavía del DAN. Pero puede darse también la situación del BAN igual a 0. ¿Cuál sería la situación del BAN igual a 0? Del BAN igual a 0 sería que nos genere un ingreso de 110. Con este ingreso de 110 estamos cubriendo la inversión de 100. Me quedaría un 10. Con esos 10 cubro este costo del dinero. Cubierto esto, pero no tengo nada de remanente. Entonces, 0 dividido entre la tasa de descuento, entre el factor financiero, me va a dar 0. Ah, fíjense. Eso me está diciendo, el proyecto está cubriendo la inversión. Está cubriendo el costo de tu dinero. Pero no hay un remanente. Entonces, ¿aceptas o rechazas? Alguna inversión dirá, no me arriesgo mucho. Posiblemente cualquier cambio que se pueda dar en el mercado y me pueda afectar de manera negativa, posiblemente no cubra esto. Entonces no va a ser. Otros dirán, está cubriendo mi inversión, está cubriendo lo que yo estoy asumiendo como costo del dinero. Por lo tanto, acepto mi proyecto. Por eso dice que es indiferente. Eso ya decide el inversionista. Pero obviamente es asumir mucho riesgo con un BAN igual a 0 para aceptar un proyecto. ¿Estamos? Sí. Dicen una preguntita ahí. ¿El costo del dinero es fijo, 10, o puede variar? ¿Hay una variable o hay un estándar? Esto sale de la tasa de descuento. Muy buena pregunta. Esto sale de la tasa de descuento. Por eso le decía, hay que saber determinar la tasa de descuento. Y esto van a hablar ustedes básicamente, como les decía, en otro módulo que es Finanzas 3. En este caso en particular, decía que la tasa de descuento va a ser del 10%, ¿no es cierto? 10%. De ahí sale el 10. Fíjense, sáquenlo, el 10% de la inversión sale 10. Pero ¿qué hubiera pasado que fuera 15%? Entonces sáquenlo del 15% de 100. Aquí tendría que ser ¿cuánto? 15. 15. Claro, Ahí yo me mostraría un refiero... remanente de ¿cuánto? A ver, generaba ¿cuánto? 150, ¿no? Un remanente de ¿cuánto? De 35. 35. Ah, aquí hay un 35 y aquí hay 35. Esos 35, entonces tendré que actualizarlo ahora. Entonces, fíjense, a medida que se va incrementando la tasa de descuento, va disminuyendo el valor del remanente, es decir, el valor del actual, el valor del BAN. Entonces, imaginemos que yo determiné una tasa de descuento del 60%. Voy a imaginar un caso hipotético que yo determiné una tasa de descuento del 60%, un caso. 60%. Tasa de descuento.
Entonces, siguiendo esta misma lógica, mi costo de dinero ya no sería 10. ¿Cuánto sería? 60. 60. ¿Ve? 60. Entonces, como el proyecto genera un ingreso de 150, con estos 150 puedo cubrir la inversión. Cubro la inversión y me va a quedar ¿cuánto? Nos queda 50. Con esos 50 tengo que cubrir el costo de dinero 60. No me cubre. Tengo un pendiente por cubrir el costo de dinero de 10. Entonces voy a tener un remanente de 10. Entonces aquí voy a tener menos 10 y obviamente de entrada voy a tener un van negativo. No sé de cuánto. Voy a inventarme un valor. Imaginemos 8.75, digamos. Negativo. Y si el van es negativo o menor a 0, me dice que el proyecto no es viable financieramente. Pero fíjense, cuando cambié simplemente la tasa y ya cambio la decisión. Ya mi proyecto no es viable financieramente. Entonces tendría que rechazar el proyecto. Debería rechazar el proyecto. Pero O en todo resulta, caso, hacer reajustes, también se puede hacer ajuste, digamos, pero resulta que la tasa que yo acabo de determinar del 60% no es correcta. No es correcta. Entonces, por un error de cálculo en la tasa de descuento, fíjense, estoy rechazando un proyecto que es rentable. Estoy rechazando. Simplemente por no determinar una tasa correcta. ¿Cuál era la tasa correcta de este proyecto? Era el 10%. Con el 10% el proyecto era viable financieramente. Pero si por X y Y motivo determiné una tasa de descuento del 60, tendría que rechazar este proyecto. Y estaría cometiendo un error. Estaría rechazando un proyecto que sí era rentable, pero simplemente por no saber determinar la tasa. O también podría suceder viceversa, ¿no? Podría aceptar un proyecto que no sea rentable. Nuevamente por no determinar una tasa correcta. Estamos, obviamente, si la tasa es correcta y mi proyecto no es viable, me da un van negativo, obviamente tendría que reestructurar. Ahí sí estamos de acuerdo, siempre y cuando que tu tasa sea la correcta. Y ves que tu van es negativo, entonces digo, a ver, ¿qué hago para que mi proyecto sea viable? ¿Dónde modifico? ¿Qué ajustes podría realizar? Claro que sí, se puede, obviamente. Porque no te olvides que esta es una evaluación antes que el proyecto se llegue a implementarse. ¿No? ¿Estamos? Sí, dicen. Perfecto. Muy bien. Espero que haya quedado un poquito claro la teoría. Ahora la vamos a brincar a lo que nos gusta. ¿Les gustan los ejercicios o no? Se entienden, sí, cuando no se entiende, ya, no. Entonces, vamos a hacer un ejemplito, la aplicación del BAN. Hemos hecho un ejemplito sencillito con un valor, pero ahora vamos a hacer un poquito más complejo. Más o menos como ganar la Blooming ahora. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner ejemplo. Ahí está. Ejemplo. Listen, no se ven nada en su pantalla, creo. A ver, no estoy compartiendo. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. A ver, ¿cómo lo planteamos un ejemplo?
el proyecto de inversión. El proyecto de inversión A lo vamos a poner. A genera los siguientes flujos de caja. Los siguientes flujos de caja. Con ello, determinar el valor actual neto. Con ello, determinar el valor actual neto con una tasa de descuento. Con una tasa de descuento del 15% y una tasa de financiamiento todo del 9%. ¿Okay? Ahí está un ejemplito. Ahí está. Dice el proyecto de inversión A genera los siguientes flujos de caja. Con ello determinar el valor actual neto con una tasa de descuento del 15% y una tasa de financiamiento del 9%. Entonces este es el caso y vamos a presentar el flujo. Entonces por un lado tenemos el periodo. Que es año 0, ¿no? Donde están las inversiones. Vamos a evaluar un proyecto por 5 años. Es decir, lo primero que se determina es el horizonte de evaluación, ¿no? En este caso voy a tomar un caso hipotético de evaluación de 5 periodos, es decir, de 5 años. ¿Estamos? Y aquí tenemos el flujo que genera el proyecto. Voy a poner flujo. Después vamos a identificar entre el flujo de caja económico y financiero. Flujo. En el año 0 están las inversiones. Vamos a asumir que nuestras inversiones son por valor de, no sé, pongámoslo a ver un valor de 150,000. 150,000. Ahí está, 150,000. Lo voy a personalizar. Normalmente no me gusta trabajar con números negativos. Vamos a cambiar el formato. Cuando es número negativo, que me coloque color rojo. ¿Estamos? Ahí está. Y vamos a asumir que este proyecto, con una inversión de 150,000, genera los siguientes flujos. Pongámoslo unos flujos del primer año de 20,000, el segundo año de 40,000, el tercer año nos fue mal, o pongámoslo que el tercer año nos fue bien, 50,000. El cuarto año nos fue mal. Tenemos un flujo negativo de 10,000. Y el quinto año nos fue súper bien y además en el quinto año está el valor terminal, por lo tanto va a ser un flujo mucho más grande, pongámoslo de 100,000, digamos. ¿Estamos? Por ahí aquí lo puedo aumentar a algo. 60. 50 y 30 vamos a poner esto. ¿Okay? Ahí está. Y este flujo negativo pongámoslo de 20. Ok, ahí está. Entonces, ese es el flujo que nos generó el proyecto de inversión A. Para este proyecto se invirtió $150,000 y esa inversión nos genera los siguientes flujos. En el año 4, obviamente, en un flujo negativo, significa que en el año 4 hemos tenido más salidas de efectivo que entrada de efectivo, ¿no? Con esta información nos pide que calculemos el valor actual neto. Y lo podemos calcular de manera manual, como en calculadora, o lo podemos calcular en Excel.
Lo vamos a hacer conmigo directamente en todas las sesiones con Excel. Los que quieren saber cómo se calcula de manera manual, pues les invito, les voy a compartir un ratito la plataforma de la universidad. Aquí están los materiales explicaditos pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la música, en el tema 4. Abren el tema 4. Ustedes van a ver, ahí están los indicadores de evaluación. El valor actual neto, la tasa interna de retorno, cada uno de los indicadores que vamos a ir utilizando. Pero nosotros, por cuestiones de tiempo, y obviamente que eso es lo que ustedes van a aplicar, es el uso de la tecnología, en este caso el uso del Excel. Pero si quieren, obviamente deberían saber qué hace el Excel, ¿no? Deberían saber, entonces deberían revisar obligatoriamente de cómo se calcula de manera manual. Entonces aquí, por ejemplo, está solución manualmente, cómo se calcula de manera manual con un cuadernito y una calculadora. Y después está también utilizando el Excel financiero. ¿Estamos? Así que yo les invito a que ustedes revisen cada uno de estos videitos que no dura más, fíjense, tiene una duración de más o menos 20 minutos. Y cada uno debe estar en promedio de 20 minutos la duración de los materiales. ¿Estamos? Así que yo les invito a revisar. Y si quieren profundizar un poquito más, pues les invito también a entrar a mi canal, donde ahí van a encontrar una infinidad de materiales. Así que denle un clic a la campanita para que les pueda llegar notificación cada vez que subamos un nuevo material. Así que ahí les dejo material para que ustedes se puedan distraer. Entonces nosotros simplemente vamos a hacer el uso de la tecnología. ¿Estamos? El uso de la tecnología. Entonces lo que me pide es que calculemos el valor actual neto. El valor actual neto nos dice que es igual a ¿qué? ¿Qué nos dice? Volviendo a nuestra presentación. Nos dice que debemos actualizar los flujos de caja generados por el proyecto. Fíjense, si volvemos aquí, nos dice los flujos que genera el proyecto en cada uno de los periodos futuros, hay que actualizarlos al día de hoy, es decir, hay que traerlos al día de hoy. ¿Cómo lo vamos a traer? Con una tasa de descuento. Por lo tanto, eso es lo primero que vamos a desarrollar. Luego, una vez actualizados los flujos, a esos flujos lo tenemos que restar la inversión inicial. Y eso es el valor del bar. Entonces, hagamos esa operación. Entonces, lo primero que voy a hacer es actualizar. Pero como no voy a utilizar calculadora ni le voy a hacer en un cuaderno, entonces voy a utilizar una función financiera que se llama BNA. Eso significa valor actual de los flujos futuros. ¿Y qué información me está solicitando? La tasa. Entonces voy a traer aquí. Voy a aumentar 3 columnas. Voy a traer las tasas. Tengo la tasa de descuento. ¿De cuánto es la tasa de descuento? 15%, ¿no? 15%. 15%. Ahí está. Y tengo una tasa de financiamiento. Después le voy a explicar qué es la tasa de financiamiento y para qué sirve. ¿Estamos? Por ahora no vamos a tocar nada, pero nos dice que es del 9%. Ok. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Con ello recién estaría en condiciones de calcular. Entonces nos dice, BNA, calcular el valor actual de los flujos futuros generados por el proyecto. Muy bien, entonces nos pide tasa. En este caso es la tasa de descuento, que es del 15%. Alimento la tasa y si ustedes se darán cuenta, en la función abajito les pide en algunos casos punto y coma, como en el caso mío, en algunos les pedirá 2 puntos, algunos coma, algunos barra. Eso depende de la configuración de cada máquina. Entonces ustedes fíjense qué es lo que les está pidiendo en sus máquinas. Entonces fíjense, voy a volver a la función. Fíjense, ahí hay dos, ¿no? Después de la tasa está el punto y coma. Entonces coloco punto y coma y me pide el valor 1. ¿Qué significa eso? Me dice cuáles son los flujos que quieres actualizar a la tasa del 15%.
Los quiero actualizar los flujos a partir del año 1 hasta el año 5. No el del año 0. ¿Por qué no el del año 0? Porque ya está en el año 0. Ya se encuentra en el periodo actual. Sino que tengo que actualizar los otros flujos que se encuentran a partir del año 1 hacia adelante, es decir, hasta el año 5. Por lo tanto, agarro los flujos del año 1 hasta el año 5. Y cierro paréntesis. Entonces, el flujo actualizado generado por el proyecto de los 5 años, al día de hoy están valorados en 141.628. 141.628. Este es el valor actual de los flujos. Para que sea el valor actual neto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar la inversión a ese flujo de caja actualizado. Lo resto, menos la inversión inicial. Pero no olvidemos que la inversión inicial ya está con negativo, ¿no? Ya está con negativo. Entonces, si voy a colocar menos otra vez, entonces menos por menos, ¿qué es lo que va a suceder? Por ley de signos se va a hacer positivo. Entonces, en vez de restar, lo que me va a hacer es sumar. Entonces, tengo que tener cuidado de eso. Como ya está con negativo la inversión, entonces lo que voy a hacer es sumar. Porque más por menos hace menos. Entonces, menos la inversión. Tengo un BAN negativo de 8.372. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el proyecto no está generando valor para los relacionamientos. Eso significaría, posiblemente no esté cubriendo la inversión, tampoco esté cubriendo el costo de oportunidad. Fíjense, si lo quitamos el costo, la inversión, fíjense, el flujo que me genera el proyecto de 141.000 ni siquiera está cubriendo esta inversión de 150. ¿Lo ven? No estaría cubriendo. Pero sí ya está descontando el 15%, está cubriendo el costo del dinero, pero no la inversión en totalidad. Me falta por cubrir. De esa manera se calcula, fíjense, de manera sencilla utilizando la herramienta Excel. ¿Estamos? Entonces, para que sea positivo, voy a corregir. Puedo corregir la tasa, posiblemente con el 10%. No sé si el proyecto ya es viable. Ah, ya mejora, ¿no? Ya mejora, fíjense, con el 12%. Sí. 15, ya no. Entonces, trabajemos con 12%. Estamos trabajando con 12%. No olvidemos que este casito me lo hemos inventado un momento. Trabajemos con 12%. ¿Ok? Entonces ya tengo un BAN. Listen, ahí ya no vamos a poner menos 150. A ver, ahorita vamos a ver. Permítanme, voy a modificar esto. A ver. Ah, ya lo quité, ¿no? Sí. Más la inversión, ok. Ahí está. 3.385. ¿Eso significa qué, Listen? Los 3.385. Ah, ¿cómo interpretamos? Porque fíjense, como les decía, ¿no? El cálculo lo hace todo el Excel. Sencillito, como Granda Oriente. Ahora ya conviene, ¿no, Listen? Porque ya da positivo. Ahora nosotros tenemos que interpretar qué significa ese valor, como dice su compañera. ¿Qué significa esos 3.385? Esa es la interpretación, que eso es fundamental en su evaluación. Debe tener la interpretación en su evaluación. El cálculo, si ustedes quieren, si esto fuera el examen sobre 100%, 90% vale la interpretación y 10% vale el cálculo. Porque el cálculo hace el Excel, básicamente. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de esos 3.385? El proyecto de inversión está generando valor en términos de hoy por $3.385.
después de haber cubierto inversión inicial y el costo de oportunidad del 12%. ¿Lo puede escribir ahí al ladito, Licen? Por favor. A ver, escríbanlo ahí ustedes ahí. El proyecto de inversión está generando valor en términos de hoy por $3,385 después de haber cubierto inversión inicial y costo de oportunidad del 12%. Por si acaso está quedando grabado también, ¿no? Esa es la interpretación. Dicen, Y eso es lo que vale, en realidad. Licen, y El la cálculo tasa de vale 10%. financiamiento no. eso mismo. Por ahora no se preocupen de la tasa de financiamiento. Más adelante vamos a ocupar para otro indicador de evaluación. Ok. ¿Estamos? Por ahora no nos metamos ahí. Ya cuando llegue el momento, ahí vamos a decir qué es esa tasa y para qué sirve. ¿Estamos? Esa es la forma de cálculo. Ahora bien, ya calculamos el BAN. Sabemos que nuestro proyecto es viable financieramente porque el BAN es mayor a 0. Eso significa que está generando valor para la empresa en términos de hoy, después de haber cubierto inversión y el costo de oportunidad. Ahora lo que voy a hacer es graficar el perfil de BAN, el comportamiento del BAN. El comportamiento del BAN. ¿Cuál es el comportamiento del valor actual neto? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner tasa por aquí. Y aquí vamos a calcular el BAN. Voy a traer el BAN, 3.385. Y me voy a preguntar, ¿qué pasa con el valor del BAN si la tasa de descuento fuera 4%? $4. ¿Qué pasaría si es 6%? Y así sucesivamente puedo ir incrementando de 2 en 2. ¿Qué pasa si es 8? ¿Qué pasa si es 10? ¿Qué pasa si es 12, 14, 15? Vamos a ir hasta el 20, a ver. O vamos hasta el 30. Ahí está. Entonces lo que tendría que hacer es, fíjese, ir calculando el BAN con cada una de estas tasas. ¿Qué pasa si la tasa de cuánto es 4? 43.510 y tendría que estar copiando aquí, ¿no? Uno por uno. ¿Qué pasa si la tasa es 6%? Y tendría que estar copiando esto y después graficar, ¿no? Esa sería una opción. Pero no lo vamos a tomar en cuenta esa opción. Vamos a tomar en cuenta la siguiente. Una vez que ya nosotros hemos determinado el BAN con una tasa de descuento específica, vamos a utilizar una herramienta estadística que está en datos, en la barra de herramienta datos. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es marcar todo esto. Como lo estamos haciendo, estoy marcando todo esto. Y quiero calcular el BAN para cada una de estas tasas de descuento. ¿Cuál va a ser el comportamiento del BAN para cada una de estas tasas de descuento? Entonces, para ello me voy a ir a la barra de herramienta datos. Y me voy a ir a la opción análisis de hipótesis o análisis sí. En algunas, depende, si los que tienen Office 2010 posiblemente está con análisis sí. Los que tienen de Office 2003 adelante está con análisis hipótesis. Entonces se van a esa herramienta análisis hipótesis. Su pantalla dice, ¿se puede ver? No. Un poco, Licen, bájalo un poquito, por favor. ¿Se puede ver ahí? Sí. Perfecto. Entonces ahí, remarcamos, nos vamos a la herramienta datos y elegimos análisis hipótesis.
En análisis hipótesis tengo 3 herramientas. Administrador de escenarios, que lo vamos a utilizar más adelante para hacer escenarios de un proyecto. Escenario pesimista, optimista, el más probable, etcétera, etcétera. Buscar objetivos es para calcular el punto de equilibrio. Y tabla de datos. En este caso vamos a elegir la tercera opción, tabla de datos. Entonces le damos clic y me va a dar una pantalla emergente que dice lo siguiente, tabla de datos, me dice celda de entrada en filas. Me está preguntando, ¿la operación que quieres realizar está ordenado en filas o está ordenado en columnas? Me está preguntando. ¿Cómo está ordenado? ¿En columnas o en filas? Columna. En columnas. Entonces elijo columnas. Entonces elijo columnas y lo que voy a hacer aquí es, ¿qué es lo que estoy queriendo calcular? El BAN, ¿no es cierto? Entonces voy a elegir el BAN que acabo de calcular de 3.385. Elijo los 3.385 y le doy aceptar. Y automáticamente el Excel se va a encargar de calcular el BAN para cada una de las tasas de descuento. Ahí está. ¿Qué pasó? Dio 0. Vamos a ver si está vinculando. Eso hay que tener muchísimo cuidado. A ver. Tabla de datos. Ok, vamos a ver. Algo está sucediendo. A ver de nuevo. Esto tiene que estar vinculado. Ahí está. Entonces, de nuevo. Análisis hipótesis, tabla de datos, columnas. ¿Qué queremos? Ah, ya, aquí no es el valor del BAN, es la tasa de descuento, ojo. Es la tasa de descuento, no es el valor del BAN. Tasa de descuento, aceptar. Y fíjense, ahí está. Ya me calculó el BAN para cada una de las tasas de descuento, de entrada, para todos. Volvemos a repetir. Voy a eliminar. Vamos a remarcar todo. Nos vamos a datos, análisis hipótesis, tabla de datos, elijo. ¿Cómo está ordenado? En columnas. Entonces, en columnas. ¿Qué quiero calcular? El BAN. ¿A partir de qué? De las tasas de descuento. Entonces, elijo la tasa de descuento base, que es en este caso el 12%, y le damos a aceptar. Y ya nos calculó de entrada el BAN. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle el formato, porque como decía, no me gusta trabajar o ver números negativos, prefiero verlos con rojo. Entonces, ahí está. Entonces, fíjense, aquí en esta tablita podemos ver que cuando la tasa es mayor al 12%, ya el proyecto no sería viable financieramente, porque ya tiene un valor negativo, ¿no es cierto? Negativo. Entonces vamos a graficar esto. Voy a ocultar esta primera columna, la vamos a ocultar y vamos a graficar el perfil del BAN. Entonces nos vamos a insertar gráfico, más gráficos, o gráfico de dispersión, podría ser. Uno, fíjense, por defecto ya me da, ¿no? Por defecto, le voy a dar a aceptar. Entonces, fíjense, aquí está el gráfico. Y ahí ustedes pueden dar diseño. No quiero esto. Con valores. No. A ver. Puedo elegir cualquiera, ¿no? Y tengo varias opciones, están los valores también ahí. ¿Estamos? O podríamos elegir también otra. Por ahí mejor que sea lineal todos. A ver, insertar, dispersión, más gráficos. A ver, aquí. Esto sí. Ahí está. Mucho mejor. ¿No? Ahí está. Lo podemos hacer un poquito más grande. Ahí está. Y ahí nosotros podemos ver, esto es el perfil del BAN. Perfil del BAN. Lo que tengo que comparar aquí es lo siguiente. ¿Cuál es la relación que existe el BAN con la tasa de descuento? Es decir,
¿Qué pasa con el valor del BAN si baja o sube la tasa de descuento? A medida que va aumentando la tasa de descuento, ¿qué va pasando con el valor del BAN? Va disminuyendo. Entonces, el BAN está en función de ¿qué? De la tasa de descuento. Está en función de la tasa de descuento. Si se incrementa la tasa de descuento, si hay un incremento de la tasa de descuento, fíjense qué está pasando con el valor del BAN. Fíjense, se está incrementando la tasa de descuento. ¿Qué está pasando con el valor del BAN? ¿Qué pasa con el valor del BAN? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. A ver, ¿aumenta la tasa y aumenta el valor del BAN? Disminuye. Disminuye el valor del banco. Está El valor del BAN va disminuyendo el valor del disminuyendo. BAN. Si la tasa aumenta, disminuye el valor del banco. Fíjense la relación. Cuando la tasa de descuento es el 5%, el valor del BAN debe estar entre 38 o 39. Cuando la tasa de descuento es de 10, el valor del BAN está en cuanto aquí tenemos 10%, 12,000. Fíjese, hay una relación inversa entre la tasa y el valor del BAN. Entonces, si se incrementa el valor de la tasa de descuento, el BAN disminuye. Pero si se incrementa, perdón, si disminuyera la tasa de descuento, aumentaría el valor del BAN. Entonces, pero ya sabemos que hay una relación inversa. A medida que va incrementándose la tasa de descuento, va disminuyendo el valor del BAN. A medida que va asumiendo mayor riesgo el proyecto, eso significa que voy a exigir un mayor rendimiento, por lo tanto, el valor del BAN va a ser mucho menor. ¿Estamos? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto el BAN es positivo? ¿Cuál es la tasa de descuento que haría que el BAN sea igual a 0? Tendría que buscar este punto. El punto 12 más o menos, ¿no? donde se intersecta la curva de la tasa con la curva del BAN. ¿Dónde está eso? Más o menos debe estar por aquí, ¿no? Algo por ahí. Más o menos por ahí está. Ese es lo que tendría que calcular. El punto de indiferencia, si ustedes quieren. La tasa de descuento que hace que el valor del BAN sea igual a 0. ¿Cómo podríamos determinar ese punto? ¿Cómo podría determinar? El 13% más o menos se calcularía. Porque esa tasa es fundamental para poder analizar mi proyecto. Entonces, para ello, fíjense, me voy a ubicar donde está el BAN. Me voy a ubicar aquí, donde calculé el primer BAN. Me voy a ir a datos ahora. Y me voy a ir nuevamente a análisis hipótesis y buscar objetivos. Ahora voy a elegir la segunda opción, que es buscar objetivos. Y aquí me dice, definir celda. ¿Qué celda quiero definir? En este caso, el valor del BAN. ¿Con qué valor quiero? 0, ¿no ven? Quiero con el valor de 0. ¿Para que cambie qué celda? La tasa de descuento. Muy bien. El Excel me lo va a hacer el trabajo. Le digo aceptar y ya está.
La tasa de descuento que hace que el valor del BAN sea igual a 0 es de 13%. Debe ser algo más de 13. A ver, voy a copiarlo aquí como valor. Ahí está. Es 12.83%. Esta es la tasa de descuento que hace que el valor del BAN sea igual a 0. Entonces, este punto de indiferencia que estamos viendo había sido ¿de cuánto? 12.83. 12.83. Vamos a ponerlo aquí. Es una tasa de 12.83%. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Cuando la tasa de descuento es menor a 12.83%, el proyecto es viable financieramente. Cuando la tasa es menor a 12.83%, el proyecto es viable financieramente. ¿Qué significa eso? Que tenemos un BAN positivo. Estamos en esta parte. Hasta ahí, en esa parte. BAN positivo. Pero si la tasa de descuento es mayor a 12.83%, el proyecto ya no sería viable financieramente. ¿Por qué? Porque tenemos un BAN negativo. Negativo. Entonces, fíjense la importancia de la tasa de descuento. Por eso yo les decía inicialmente, si nosotros no determinamos correctamente una tasa de descuento, podría estar rechazando proyectos que son rentables o podría estar aceptando proyectos que no son rentables. Entonces, es fundamental la tasa de descuento cuando queremos evaluar un proyecto de inversión. ¿Estamos? Bueno, lo borré. ¿Preguntas, consultas hasta aquí, jóvenes? Esto lo voy a mantener. Ninguna, Lisa. Quiera 12. ¿No hay consultas? ¿Se entendió todo? Ahorita sí. Bien, entonces voy a dejar de grabar la pantalla o de grabar la sesión.